Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este hermoso día viernes. Estamos grabando este estudio desde el estado de Luisiana, en los Estados Unidos. Para aquellos que escuchan desde California, se les saluda, son las 7 en punto de la noche. Vamos a orar y vamos a comenzar el estudio de la noche de hoy en el capítulo 1 del libro de Romanos, a partir del verso 24. Así que si me acompañan, por favor, vamos a abrir con una oración. Padre Santo, Señor, a tu presencia venimos en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bendiciones. Te pedimos que por favor nos perdones de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y nos des entendimiento espiritual, Señor, que mientras estemos estudiando esta hermosa carta que el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribió hace casi 2000 años atrás, nos ministre en este momento. Nos ayudes, Señor, a vivir una vida que a ti te complazca, que a ti te traiga honra y gloria y que sea de bendición para nosotros y para todos aquellos a nuestro alrededor. Una vez más, Señor, que este estudio sea de tu agrado, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos estado estudiando en los últimos meses, diría yo, la carta a los romanos. Vamos a comenzar desde el verso número 21, pero el énfasis, por supuesto, va a estar dado a partir del versículo 24 en adelante. Simplemente esto es para que podamos entrar en calor, como se dice. Versículo 21, y dice: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Aquí nos damos cuenta que Dios los entrega a los malos deseos de sus corazones. No es que Dios colocó en sus corazones un mal deseo y los empujó a que hicieran cosas malas. Todo lo contrario, esos malos deseos existían ya dentro de sus corazones. Yo anoté unos puntos aquí para guiarme a través del estudio de la noche de hoy. Y es un proceso en el cual el hombre, luego de rechazar a Dios, comienza un camino de destrucción para sí mismo. De hecho, lo que me vino a mí a la mente sería más o menos así como un río está en su cauce, y por supuesto el cauce del río es bajando la montaña, ¿no? La gravedad lo va llevando hacia los mares. Pero ¿qué pasa si colocamos un dique? Bueno, un dique va a formar una represa y lo que va a hacer es contener esa agua. Esa agua sigue golpeando contra el dique, la represa sigue aumentando su caudal, pero una vez que se remueve el dique, el agua va a seguir su curso natural, se va a desbordar. Y eso es lo que ocurre aquí una vez que Dios los entrega a los malos deseos de sus corazones. Lo que vi yo fue que Dios se les manifiesta, pero ellos rechazan el conocimiento de Dios. No desean adorarle, no desean reconocer que a Él tienen que darle las gracias por todo lo que tienen. Lo que va a ocurrir luego es que el hombre, luego de que le rechaza, su entendimiento se oscurece. Va a vivir en una penumbra, en una oscuridad. No va a ser capaz ahora de reconocer la verdad que está al frente de él. Cuando eso ocurre, el hombre comienza a adorar imágenes, cosas que no son Dios, pero como tiene una naturaleza de adorar, por cuanto Dios nos creó con una naturaleza de que le adoremos a Él, el hombre comienza a adorar cosas que no debería adorar. Comienza a adorar la creación más que o en vez de el Creador. Y por ende, Dios lo va a dejar que Él actúe de acuerdo a la naturaleza de un corazón desviado. Entonces, así como desvirtuó su adoración a Dios para adorar otras cosas, también va a desvirtuar, y eso lo vamos a leer, lo estamos leyendo en este momento, desvirtúa la razón de ser de su propia sexualidad. Es lo más íntimo que tiene el ser humano, es su sexualidad. Y entonces lo que debería de ser de una manera natural va a ser desvirtuado.
Por ende dice aquí que los dejó que fuesen llevados por sus corazones y sus deseos a una conducta sexual que es impura. Y de modo que degradaron sus cuerpos, perdieron su estatus, se van a degradar los unos con los otros. La palabra ahí entregar me pareció bastante interesante porque esa misma palabra se utiliza también en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Si me acompañan un momento, 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Si conocen esta carta a los Corintios, Pablo se la está escribiendo a la iglesia que vive en Corintios. Y la iglesia de Corintios no es una iglesia que la gente puede decir al leer esta carta, qué iglesia tan buena, mira, qué gente tan sana, esta gente se comporta de una manera perfecta, no, todo lo contrario. De hecho, miren, voy a saltar un momento al primer capítulo de Corintios para que vea usted cómo comienza. Primer capítulo de Corintios, los primeros versos dicen lo siguiente, dice esto: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Así comienza la carta. Pero en el 5º capítulo va a decir lo siguiente, a partir del verso número 1. El énfasis lo vamos a conseguir en el verso 5, pero miren lo que dice a partir del verso 1. Dice: es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su propio padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Dense cuenta, un pecado tremendo, pero quien lo comete es una persona que pertenece a la iglesia de Corinto, y que dice aquí que es un santo. Versículo 4 dice: cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañaré en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Que se destruya la naturaleza pecaminosa, pero que su espíritu sea salvo. Me parece interesante porque aquí dice: entréguenlo. Y así Dios también entrega, aquí en lo que estábamos leyendo, en el primer capítulo de Romanos, versículo 24, Dios también entrega a estas personas a esos deseos que existen ya en sus corazones. Cuando uno lee esta carta, se van a dar cuenta que saltamos muchas veces al libro de Génesis. Para algunas personas eso es un aburrimiento total, porque primero que no les gusta leer el Antiguo Testamento y segundo que no piensan que Génesis en realidad los primeros capítulos sean una historia real, pero sí es real. Tanto y tan importante es el Génesis que en el capítulo 5 se menciona a Adán en referencia a Jesucristo. Adán, el primer hombre, y Jesucristo, el segundo Adán. Por el primer Adán entra la muerte a la tierra, al ser humano, y por el segundo Adán, que es Jesucristo, entra la vida eterna. Pero bajo el pecado que vemos que ocurre en el capítulo 3 del Génesis, el corazón del hombre se va a desvirtuar. Aquel que en una oportunidad tuvo comunión perfecta con Dios, ahora no la tiene, tristemente. Y en el capítulo 6 del libro de Génesis, dice que el pensamiento de los hombres fue malo continuamente, tanto así que Dios va a mandar el diluvio, va a acabar con todos ellos, excepto de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Con eso acaba con la población completa de la tierra y comienza nuevamente a partir de aquellos que sobrevivieron por medio del arca. Pero esto lo dice porque en el corazón del hombre existía gran maldad, el pensamiento del hombre continuamente en contra de Dios. Acompáñenme al libro de Jeremías, si es posible, acérquense al libro de Jeremías. Vamos al capítulo 17 y aquí en el verso 9 del capítulo 17, vamos a leer el verso 9 y el verso 10, dice lo siguiente. Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10, dice: ay
No hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y luego afirma esto: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Las personas a veces dicen, bueno, mira, yo me porté mal, eso sí es verdad. Pero lo importante es que Dios conoce mi corazón. Ellos pensarán que su corazón es bueno, pero para aquel que ha estudiado la Escritura, que la está estudiando en este momento, que ha entendido lo que les acabo de leer y que se los vuelvo a leer, no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? La persona a veces piensa, bueno, mi corazón no es malo, mi corazón es bueno y Dios conoce mi corazón y por ende Dios me va a perdonar. No, Dios conoce tu corazón y precisamente es tu corazón lo que nos sirve. Tu corazón no tiene nada de bueno y eso te lo dice aquí. No tiene remedio. ¿Quién entiende esto? El hombre entiende esto, el hombre no entiende esto. Quien conoce esto es Dios, por eso lo revela. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El corazón del hombre es malo, terriblemente malo, y se está poniendo cada día peor. Con haber leído eso, tal vez es suficiente, pero aquí también Pablo le va a decir en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, que la vamos a leer en este momento, también le está advirtiendo cómo es el corazón del ser humano. Capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, vamos a acercarnos por ahí bastante rapidito. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 y dense cuenta cómo Pablo le está describiendo a su discípulo Timoteo con respecto al corazón de los hombres. Le dice esto: ahora bien, a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insaciables, implacables, calumniadores, libertinos despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Mira qué interesante, porque dice, aparentan ser piadosos, tienen una actitud muy espiritual. Eso es algo que vemos hoy en día. Tú conversas con una persona y la persona te dice, yo soy una persona espiritual. A mí no me gusta hablar de Dios ni de Jesucristo, porque esas palabras traen controversia y a mí no me gusta pelear con nadie. Pero yo me considero una persona espiritual. Tiene una palabra muy, como le digo, suena muy piadoso, aparentan ser piadosos. Pero luego la conducta de esa persona desmiente el poder de la piedad, porque su conducta no va de acuerdo a lo que ellos dicen creer. El hombre que dice que es muy espiritual tiene en su corazón un conocimiento de lo bueno y lo malo, porque Dios nos los ha dado, y sabe de antemano que el mentir es pecado. Lo sabe, aunque no lo quiera decir, pero lo sabe en su corazón que el mentir es malo. Lo mismo que el robar, lo mismo que el codiciar, lo mismo que el fornicar o cometer adulterio. Saben en su corazón que eso es malo. Con todo y eso lo practican. Entonces ya se da cuenta, la actitud desmiente la piedad que dicen tener. También eso ocurre en el cristiano, porque el cristiano también se comporta muy mal. Eso es cierto. Lo vimos, lo acabamos de leer en la primera carta a los Corintios. La cuestión es esta, que la persona que es piadosa y buena y cree que eso le va a llevar al cielo se equivoca en sobremanera, porque a la final la salvación bíblica, cuando hablamos que una persona es salva, no es por obras, no es por mérito, no es por bondad, no es por cualidad. La palabra de Dios nos dice con toda claridad que el hombre es malo y lo que merece es un castigo. La gente se sorprende cuando uno habla así, porque la gente dice, bueno, si este Dios es tan bueno, ¿cómo es posible que no perdone a todo el mundo y salve a todo el mundo? Es que este Dios que es tan bueno también es un Dios que es perfectamente justo. Y si Dios practicara la perfecta justicia con todo el mundo, a todo el mundo lo mandaría al infierno. Eso sería lo normal. El hecho de que Dios es perfectamente justo también implica que Dios tiene todo el derecho de mandarnos a todos al infierno como castigo de nuestra forma de ser. Pero Dios manifiesta un atributo que es maravilloso, que es la misericordia. Cuando Dios no nos da lo que nos merecemos,
Y eso es parte de un atributo también igualmente grande que se llama la gracia, que es un Dios que opta por darnos a alguien que se convierte en el sustituto del castigo que nos merecemos. Esa es precisamente la labor de Jesucristo. Viene a la tierra a morir por nuestros pecados. Es Dios mismo encarnado, muere por el pecado. 3 días más tarde, de entre los muertos, resucita, se le manifiesta vivo a un grupo de gente y asciende a los cielos, dice la palabra de Dios, para interceder por nosotros. Cuando una persona escucha este mensaje y en su corazón dice, ese mensaje me suena que es verdad, lo creo. Lo que les quiero decir con eso es que Dios está tocando el corazón y nos está diciendo arrepiéntete. Arrepiéntete. No solamente creas el mensaje, sino procura ahora en adelante humillarte ante ese que tomó tu castigo y vivir para Él y arrepentirse del pecado. Eso es el mensaje de salvación, que es muy importante y que siempre procuramos compartir en todos los mensajes que estemos grabando. La palabra corazón en el hebreo, en griego es cardio, que donde sacamos la palabra de corazón. Cuando hacemos un cardiograma estamos haciendo un diagrama de lo que ocurre en el corazón. Bueno, cardio es la palabra en griego, pero en el hebreo la palabra ahí es leb y se refiere al hombre interior, a la mente, al entendimiento, al alma, al conocimiento y a la conciencia. Imagínense, todo eso cabe en esa pequeña palabra leb, que es la palabra hebrea. Lo mismo ocurre cuando se traduce al griego, en cardio, porque en realidad no estamos hablando del músculo que envía la sangre por todo el cuerpo, estamos hablando del ser interno, estamos hablando del centro de la conciencia, del pensamiento, del conocimiento, del entendimiento. Entonces Dios los entrega precisamente a esos corazones que están desvirtuados, que son malos, por ende hacen aquello que no deberían hacer. Si el hombre fue hecho para luego tener una mujer, y por eso nos damos cuenta que Jesucristo, cuando le preguntan con respecto al divorcio, por cualquier razón se divorcia el hombre de una mujer, y Jesucristo dijo, no, por supuesto que no. Al principio no era así. Dios los hizo hombre y los hizo mujer. De hecho, la palabra de Dios dice, Dios lo hizo macho y hembra. La intención era de que el hombre se une a la mujer, se convierta en una sola carne, y de esa manera van a tener una descendencia, van a poder criar a hijos santos que busquen también el conocimiento del Señor. Pero esto va a ser desvirtuado por los bajos deseos de la carne, la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Ahí el amén significa así es. Eso es una verdad. Lo que estamos diciendo es una realidad. Versículo 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pasiones de las cuales ni siquiera se debería hablar. Hoy por hoy se hacen programas, se hacen telenovelas, se hacen películas que hablan de estas pasiones. Personajes principales dentro de la serie de televisión precisamente viven vidas que representan esta actitud que Dios dice que es deplorable, que a Él le desagrada. Entonces lo que hemos hecho en la sociedad es exaltar ese comportamiento que Dios de antemano dice que para Él es una abominación. Nos hemos alejado tanto de Dios que no solamente estas cosas se practican dentro de las casas con las puertas cerradas y con las cortinas cerradas, sino que hoy en día se practican a voz populi en la calle, e inclusive entra en tu casa y entra en la mía por medio de la televisión, por medio de la internet, de programas, de cualquier manera, pero se escabulle y poco a poco lo que está haciendo es como una gota de agua, ¿no? La gota de agua cae sobre una piedra, no pasa nada, se mojó la piedra, pero si esa gota es constante, comienza a erosionar esa piedra hasta que la alisa, hasta la puede desgastar por completo, dependiendo de la cantidad de agua que sea y el tiempo que le tome. Y eso es lo que ha hecho la sociedad, le ha quitado la sensibilidad espiritual a la persona con respecto a estas cosas, porque poco a poco le va dando y diciendo esto es natural, esto es natural, esto es natural, esto es natural, aun cuando la Biblia dice que no lo es, que no lo es, que no lo es. Y si nosotros no somos capaces de tomar esta palabra que es la Biblia, la palabra de Dios, procurar estudiarla, conocerla cada día más, someternos a ella, vivir como manda, lo que últimamente va a ocurrir es que vamos a aceptar lo que sea. De hecho, acompáñenme. Vamos al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 5.
Dense cuenta lo que dice aquí Isaías capítulo 5, versículo 20, si no me equivoco. ¿Ok? Isaías capítulo 5, versículo 20. Unos versos también más allá del 20. Dice lo siguiente. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen por amargo lo que es dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios y de los que se creen inteligentes. Ay de los valientes por beber vino y los valientes que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y que niegan el derecho al indefenso. Dice por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor, porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Dense cuenta, han desdeñado y han rechazado la palabra de Dios. La han dejado a un lado, la han rechazado, y entonces hoy por hoy lo que es malo dicen que es bueno, lo que es bueno lo rechazan, hasta inclusive las cosas que saben dulces dicen, eso es amargo, pero lo amargo es dulce, sabe rico. No hay nada más dulce que la palabra de Dios y que nos ayuda a reconocer verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo. Sigamos entonces ahora con el versículo 26, dice, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Ahí la palabra mujeres es interesante porque esa palabra se utiliza por hembra. Esa palabra aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. La palabra en realidad se refiere más a la mujer como el sexo, como lo que llamamos el género, hembra. Y es interesante porque entonces la gente dice, bueno, es que yo estoy enamorada de la persona. Una mujer dice, es que yo estoy enamorada de una persona que también es una mujer, porque simplemente tiene una gran personalidad, una persona muy linda, muy cariñosa, muy espiritual, me complementa, me llena. Pero aquí la palabra dice que en esa desvirtuación es hembra con hembra. No te están hablando de personas porque son muy buenas, no, te dicen hembra con hembra. Han dejado lo que es natural, que sería hembra con macho, para ahora estar hembra con hembra. Dese cuenta, continúa diciendo aquí, dice, en efecto, las hembras cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. En la naturaleza no existe la relación hembra con hembra. Si usted dice, bueno, sí, aparece en alguna oportunidad, bueno, es algo extraño, no es la norma. Y luego dice, hombres, o aquí podemos decir macho con macho, cometiendo actos indecentes y en sí mismo recibiendo el castigo que merecía su perversión. Cuando se habla de esto, muchas veces lo que viene a la memoria es Sodoma y Gomorra. Y hoy por hoy la gente dice, bueno, pero es que Sodoma no fue destruida por este pecado, sino por algunos otros pecados que cometieron. Y entonces al respecto vamos a hablar un poquito. Acompáñame al libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versos 49 y 50. Ezequiel, capítulo 16 y versos 49 y 50. Vamos a ir para allá. Ezequiel, el verso 16, capítulo 16. ¿Ok? Ezequiel 16, versículos 49 y 50. Le está hablando a Israel, le está diciendo con respecto a unas ciudades que fueron destruidas por su comportamiento. Le está diciendo a Israel, mira cómo se comportaron estas ciudades. Ten cuidado porque también te va a pasar lo mismo a ti. Dice, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Dense cuenta, ellos se llenaban sus estómagos, eran soberbios, se creían más que los demás, disfrutaban de la gula, que es un exceso de consumir comida, tenían apatía, o sea, tenían una falta de consideración para con otros, y también tenían una indiferencia sobre las necesidades del pobre y el indigente. Versículo 50 dice, se creían superiores a las otras ciudades, por supuesto, y dice, y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Esas prácticas repugnantes, hasta donde yo lo leo y lo entiendo, serían precisamente esos actos de los cuales nos habla la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18,
específicamente en el versículo 20, por las cuales Dios va a destruir esa ciudad. Si no se conocen la historia, se la narro brevemente. Lo que ocurre es que en esa ciudad existe un hombre llamado Lot. Dios manda unos ángeles para que le visiten. Esos ángeles vienen a verificar cómo está la situación dentro de la ciudad, cómo se están comportando. Lot los invita a que pasen adentro de su casa y las personas de la ciudad van hasta la casa de Lot a golpear la puerta y a decirle a Lot, entréganos esos hombres que queremos conocerles. Pero allí la palabra conocerles no es simplemente queremos saludarlos y decirles, ¿quiénes son ustedes? Mucho gusto, queremos presentarnos, estamos a su orden. No, todo lo contrario. Queremos conocerles sexualmente, queremos abusar de ellos. Entonces, dése cuenta al nivel de depravación que ha llegado. Ya no es, la homosexualidad ya no era algo que se practicaba en la casa, puertas cerradas. No, ya era algo que se practicaba en la calle, ya era algo inclusive que está casi que impuesto por ley. Si no te dejas violar, te vamos a matar. Esa sería la ley. ¿Saben que eso ocurre dentro de las prisiones también? Hay prisiones donde los hombres los violan y los que se rechazan a que los violen, se niegan a ser violados, muchos los matan. Si se hubiesen entregado a la violación, los hubiesen dejado vivir. Dense cuenta al nivel de depravación al que se ha llegado. Estamos por acabar este capítulo porque van a ocurrir muchas cosas. Yo creo que lo podemos terminar. Faltan pocos minutos, pero creo que lo podemos terminar. Versículo 28 dice de esta manera. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. La palabra ahí depravación en griego es adóquimos. La palabra dóquimos significa aceptado. Adóquimos, entonces rechazado, lo opuesto a aceptado. Tienen una mente que no es aceptada para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Dese cuenta lo que leímos antes con respecto a Timoteo. ¿Se acuerdan? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Aquí está ocurriendo algo muy semejante. Aunque Pablo le dice a Timoteo, mira lo que va a pasar, Timoteo, en los últimos días. Y quiero que ustedes tomen en consideración lo que estamos a punto de leer. Y díganme si eso, de lo que Pablo advertía a Timoteo, que iba a pasar en los últimos días, si no es algo que está pasando el día de hoy. Ustedes lo dirán. Dice, versículo 29, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Y sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Dense cuenta que eso es una realidad y es muy triste. No solamente la gente se porta mal, sino que la gente aprueba que otros se porten mal. Yo reconozco que el mentir es un pecado, es algo que no se debería de hacer. También si yo les digo yo nunca miento, pues sería un mentiroso, aunque yo procuro no mentir. Pero yo durante mucho tiempo fui vendedor de vehículos, automotores, lo que llamamos carros, y le tengo que ser honesto, era bien mentirosito. Pero ganaba buen dinero mintiendo y así pues, ¿qué se le va a hacer? Eso cambió en el momento que acepté que Cristo murió por mí, lo entendí, lo reconocí, le dije, Señor, perdóname, sálvame, quiero ser un buen hombre para ser un buen padre. Dios me habló el corazón y me dijo de antemano, deja de mentir. Y créame que desde ahí hasta acá he procurado ser lo más honesto posible. Pero, aun cuando yo vivía mintiendo, yo reconocía que las demás personas no deberían mentir. Y cuando alguien mentía, yo decía, mira qué mal, eso que está haciendo es malo. La mentira es mala, no se debe hacer. Pero aquí nos está diciendo que estas personas no solamente practican lo que es malo, sino que ellos al mismo tiempo aprueban que otros las practiquen. Y hoy por hoy la gente no solamente está viviendo en pecado, sino que aprueba que otras personas vivan y cometan el mismo pecado. Y no solamente lo aprueban, sino que lo fomentan. Y quieren decirle al mundo, vivan como nosotros, practiquen el pecado como nosotros lo practicamos, y sean felices pecando. Eso es una gran injusticia y le tenemos que pedir a Dios que nos ayude.
Antes de terminar con esto, quiero que se den cuenta que a la final Dios no está diciendo que un hombre es malo por el pecado que comete. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo que el hombre es malo. Y como el hombre es malo, no quiere conocer, ni aceptar, ni buscar de Dios, ni rendirle reverencia, Dios permite que el hombre actúe de acuerdo a su propia maldad, que ya existe en su corazón. Por ende, el hombre se entrega a hacer las cosas que no debería de hacer. Toda esa lista de pecados que ya hemos leído, no vale la pena leerla nuevamente, ya ustedes la escucharon, la tienen en su Biblia. Yo les sugiero, léanlo nuevamente. Pídale a Dios, si usted está cometiendo alguno de estos pecados, pídale a Dios perdón. Diga, Señor, mira, yo reconozco que esto está mal, perdóname. Si Cristo verdaderamente es Señor y Salvador y murió por mí, yo me entrego para que Él me salve de mis pecados y me dé una conciencia limpia, un corazón nuevo, con deseos santos, y ayúdame por medio del Espíritu Santo a vivir una vida que a ti te complazca. Dígale usted eso a Dios el día de hoy, dígaselo de manera sincera, y yo le garantizo, por lo que dice la Biblia, que no solamente van a ser salvos, van a ser santos, sino que Dios va a hacer una obra en su vida, y Dios le va a ayudar a usted a portarse como Dios manda, y también a que su familia sea capaz de acercarse más al Señor. Que Dios les bendiga, gracias por haber estado conmigo esta noche, le pido 1000 disculpas si pasé los 30 minutos, ¿qué se le va a hacer? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor y misericordia. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra, ayúdanos a comportarnos de acuerdo a ella, para que tú recibas honra y gloria, y nosotros seamos por ti bendecidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios me los bendiga, feliz noche y hasta la próxima.